En un sistema caótico inundado por una multitud de voces y confusión, buscamos abrir diálogos que nos ayuden a entender de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Las preguntas más esenciales de la existencia. Trayendo conversaciones urgentes a la mesa sobre temas de salud mental. Exploramos el territorio de la realidad a través de los mapas mentales que creamos para navegar el mundo. Cuestionamos las concepciones que existen acerca de Dios, la creación y nosotros. Sé bienvenido a la mesa. Realmente descubramos cómo caminar con firmeza en un mundo de incertidumbre. Hola, bienvenidos a su podcast de Realmente. Bienvenidos aquí a la mesa. Es uno de nuestros lugares favoritos para compartir. Y hoy estamos súper contentos porque tenemos a Johnny. Johnny es una persona súper versátil. Él es compositor, hace cosas muy lindas. Él crea contenido en redes sociales sobre la pornografía y sus daños en la sociedad. Y es un tema que vamos a estar abordando aquí. Sí. Además de eso, él es egresado de la escuela de BSSM, que es del Ministerio Sobrenatural. Así que imagínense todos los temas que él puede abordar y todo lo que él conoce. Interesante, sobrenatural, interesante. Sí. Sobrenatural. Y además de eso, él es estudiante de psicología actualmente, enfocado en la salud mental. Entonces, hay mucho que vamos a tocar aquí en la mesa. Estamos súper emocionados, Johnny. Sí. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Johnny. La verdad es que nos emociona mucho tenerte aquí por lo que ya dijo Pau. Y empezamos la dinámica de este podcast haciéndote dos preguntas que nos van a ayudar a conocerte mejor y también a que nuestro público pueda empezar a darse una idea de quién eres, ¿no? Súper. Y justo la primera pregunta es, ¿quién realmente eres? Y con esto puedes contestar lo que a ti se te venga a la cabeza, lo primero que tú sientas, o puedes darnos una explicación de cómo lo puedes decir tú. Ok. Wow, muy buena pregunta. Profunda. Muy profunda, sí, Existencial. pum, de la nada, súper profundo. Bueno, primero, gracias por invitarme, gracias por la confianza y tenerme aquí. ¿Y quién soy? ¿Quién realmente ¿Quién eres? realmente soy? Wow. Bueno, lo primero que vino a la cabeza es lo cliché que diría cualquier cristiano. Soy Claro. hijo de Dios, obviamente, pero también soy un aprendiz de Jesús. Creo que eso es como lo principal para mí, que Entiendo. lo que sea que haga en mi vida, quiero ser un aprendiz de Jesús. No digo como discípulo, es lo mismo, pero si decimos discípulo ya tiene una connotación como, no sé, el discipulado de la iglesia, ¿no? Sí. Y se separa mucho de lo que significa de verdad que es aprendiz y que es como, ¿qué hace Jesús? Eso quiero hacer, ¿no? Como cómo vivía Jesús en la tierra, cómo se ve, cómo vivir como Él hoy en día, ¿sabes? Como en el contexto en el que vivimos hoy, como cómo puedo vivir de esa forma. Entonces, creo que eso es como, ¿sí? Mi respuesta. Sí. Nos encanta. A mí me encanta. Sí. A mí me encanta el tema de aprendiz. Siento que nosotros nos juntamos en Año Nuevo, nosotras como amigas. Y una de las cosas como que Dios me traía a la mesa de cómo empezar este año era con una actitud de aprendiz, o sea, con actitud de siempre buscar estar a la mesa aprendiendo y buscando estar vulnerable en áreas que no sabes y no conoces, pero que quieres aprender. Y siento que tener esa humildad es algo que necesitamos todos. Entonces, qué lindo, me encanta. Y luego, aparte Gracias. de Jesús, o sea, casi Jesús? nada. ¿Nada? Qué padre. Qué padre, estamos contentas de esa respuesta. Sí. Y la segunda Gracias. pregunta Es ¿en qué realmente crees? ¿En qué realmente creo? Sí. Ok, wow, estas Sí, preguntas o sea, son así. ¿qué es algo, qué es algo en lo que realmente tú creas, ¿no? ¿Cuáles son tus convicciones? Sí, que tú puedes decir, realmente, o sea, no solamente lo creo, sino es algo que también vivo, ¿sabes? Ok. Por eso puedo decir que sí lo creo porque lo corroboro en mi vida. Sí. Ok. Supongo que en general, En Sí, general, lo que puedes se te decir ocurra. lo que sea, puedes porque es decir- como en cada... Ok. Sí. Um, Nos gusta que nos puedas platicar un poquito de tu universo, ¿no? Sí. Y poder entender esas preguntas. Sí, bueno, ¿en qué realmente creo? Creo que soy uno con Jesús. Eso es como una de mis creencias principales, Me como encanta. de lo que viene toda mi vida o quiero que venga toda mi vida, ¿sabes? Ok. Que soy uno con Jesús, que Él vive dentro de mí.
que estoy en esta tierra para que avance literal el reino de Dios. Y es como, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo puedo traer el cielo a la tierra? ¿Sabes? Wow. En cualquier área donde esté. Ahorita siento mucho como estar en justicia social, como más en la parte de educar sobre temas como el de la pornografía, como más que nada de la pornografía, y de cómo tener relaciones saludables, y también como hombre, cómo ser un hombre saludable y vulnerable. Gracias, Señor. Y más en México, ¿no? Que es como... Y para mí es mucho como... ¿Cómo se ve en el cielo? ¿Cómo, no sé, en el cielo qué hay? Wow. Y cómo se puede ver eso en la tierra, ¿sabes? Claro. Es como, no sé, en el cielo no hay enfermedad, ¿cómo en la tierra vivimos eso? ¿Sabes? O como, no nada más enfermedad física, sino enfermedad emocional, enfermedad... Es como siempre estás en gozo, estás en paz en el cielo. ¿Cómo puedes estar en gozo y en paz en la tierra? ¿Sabes? Claro. ¿Cómo practicas esa cultura en la tierra? Entonces, lo que creo como en mi vida es que soy uno con Jesús y que puedo caminar junto con Él y ser como su colaborador en traer el cielo a la tierra. Y sí. Muy bien, César. Muy bien, Sam. Muy bien, Sam. Por eso vengo de ahí. Y más que nada es cómo vivir. No sé, yo creo que literal todo lo que está en la Biblia y todo lo que dice Jesús en la Biblia más que nada es algo que es relevante ahora. Claro. Y para mí es como, si yo creo que lo que Jesús dice es relevante y que las cosas que están en la Biblia están por algo, ¿cómo las puedo vivir o cuál es la expresión de esas cosas hoy en la tierra? Claro. Y cómo se pueden ver a través de las cosas que están a nuestro alrededor, como, no sé, cómo se pueden ver a través de la ciencia, cómo se pueden ver a través de... Claro. Es como Dios no está peleado con, ay, ¿es Dios o la ciencia? Claro. Es como, no, más bien la ciencia nos apunta hacia Dios, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? ¿Cómo podemos ver eso en salud emocional, salud mental, ¿sabes? Claro. ¿Cómo se ve qué cosas que dice la Biblia son algo que la ciencia ahorita está como alcanzando apenas? Sí. Que Y está que es vislumbrando como- algo que ya estaba, pero que Exacto. está entendiendo. Sí, y me encanta como poder Sí. hacer ese merge de las dos cosas, Claro. ¿sabes? No es como una a la otra, sino que una apunta hacia la otra. Claro. Ujú. Wow. Me encanta. La verdad es que justo parte por lo que estamos haciendo esto es mucho traer ese tipo de info, o sea, de poner estos temas a la mesa, como ya lo decía, pero sobre todo que podamos hacer esa correlación que en realidad hoy en día está muy desfasada de lo que realmente está pasando. Ujú. Sí. Y me encanta tu respuesta porque creo que es algo súper necesario hoy en día, la verdad. Y en temas, por ejemplo, de la parte de la pornografía, ¿no? Yo pensaba como, ok, hoy en día está, por ejemplo, tan común, es algo tan simple, sobre todo siento que en el rango de, o sea, en la parte de los hombres, como que es algo que es un given, ¿no? O sea, yo veo pornografía y tengo esposa y tengo hijos y yo sigo teniendo como esta intimidad que es totalmente alejada de la que estoy viviendo. Sí. Claro. Y creo que eso se separa mucho del lado espiritual, ¿no? De lo que se está viviendo hoy en día, como que es algo tan normal, pero a la vez es algo tan profundo que ahorita nos platicarás un poco más al respecto. A mí me gustaría justo preguntarte cómo en esta normalidad, ¿no? De la que estamos hablando, como en esta... sí, en este mundo tan cotidiano, que la pornografía es algo tan simple y a la mano, Está normalizado. es súper normalizado y la Sí. verdad es que incluso hasta hoy en día hemos caído en un liberalismo extremo, yo lo pienso, Sí. que es como, ay, como no te masturbas, qué anticuado eres, ¿no? Incluso Sí. ya es como te juzgan. Sí. Entonces, a mí nos interesa mucho saber cómo tú llegaste, digo, obviamente por el lado espiritual, pero que nos expliques un poco cómo llegaste a encontrar que esto era algo malo, creciendo en un contexto, pues yo creo que creciste con amigos que no eran cristianos. ¿Cómo te diste cuenta que esto estaba mal y cómo empezaste como a cambiar este tipo de hábitos, ¿no? Pero sobre todo, ¿cómo lo lograste activar en ti? Ok, claro. Pues la verdad es que crecí en la iglesia toda mi vida. Sí tenía amigos que no eran cristianos en la escuela y todo, y siempre el tema estaba, ¿sabes? Como Claro. siempre alguien decía algo de sexo desde que teníamos como 5 años. Siempre había el tema, Sí. pero pues de un niñito de 5 años que pues era como, ¿qué? Y seguía con mi vida, ¿no? Pero les puedo contar un poquito de mi historia. Bueno, mi historia
con la pornografía y con la masturbación y Ok. con cualquier cosa sexual es esta. Mi primer recuerdo literal en la vida es una amiga muy cercana a mí que tenía 2 años, yo tenía 3 años, pero nuestras familias eran muy cercanas. Ella estaba siendo abusada y ella vino a mí, estábamos de vacaciones, no sé dónde, y vino a mí y me dijo como, oye, quiero hacer esto contigo. Y yo como, pues, ¿qué es eso, no? Entonces me decía como, no, acuéstate aquí, haz esto y así, ¿no? Wow. Y bueno, yo no sabía que estaba siendo abusado, pero sentía que algo estaba mal, ¿sabes? Yo así como, ¿qué está pasando? Como, Wow. mi mamá me dijo, no beses, entonces no me puedes besar, pero ¿qué está pasando, no? Sí, claro. Perdón, Eh, ¿cuántos años dices que tenías? 3. 3 años. 3. Y la... 2. 2 Sí, años. 2 años. Y lo que pasa aquí es que pues éramos bebecitos. Sí, claro. Y yo no sabía que ella la estaban abusando gente mayor. Y pues ella pues solamente estaba copiando lo que le estaba pasando, ¿no? Claro. Y era una forma en la que ella trataba de entender qué le estaba pasando. Claro. Entonces, bueno, pasa esto, de la nada llega mi mamá así, de eso también me acuerdo muy bien, al cuarto y dice, ¿qué están haciendo? Y yo como, ay, hicimos algo malo, ¿no? Uf. Y ese es mi primer recuerdo en la vida, literal. Ok, No tengo un wow. recuerdo antes de ese. Por mucho tiempo no me acordaba. Hasta yo creo que, no sé, a lo mejor tenía unos 14, 15 años de adolescente que me acordé y fue como, ¿pasó esto? Y bueno, eso marcó como mi vida con el sexo, ¿sabes? Era como, siempre esto es algo raro, algo escondido y algo con vergüenza. Desde los 3 años era como vergüenza. Que la Ajá. mayoría yo siento que hemos tenido experiencias de ese tipo. Digo, yo, Claro. yo no sé tú, Sí, pero totalmente. yo que también tuve una experiencia similar y que lo dijiste ahorita y como que me rebotó la vergüenza Sí. a mí también. O sea, Claro. lo que yo Sí. sentí cuando Sí. mi mamá Te cachó. me vio. Sí. O sea, ahorita lo estoy diciendo y de verdad es como... ¡ah! Sí, sí, sí. Es súper fuerte. Digo, es algo que ya Dios ha sanado también. Ujú. Pero muchas conversaciones que he tenido con diferentes amigos han vivido esto. Ujú. Y es algo muy poco traído a la mesa, justo. Claro, O sea, no, sí. muy poco hablado. Sí. ¿Y qué hizo tu mamá? Bueno, obviamente nos separó. La verdad ya no recuerdo más, solo recuerdo que me sentí como a salvo ya que estaba ahí. Claro. Pero hacemos un fast forward a cuando yo tenía 8 años. Estaba jugando videojuegos y teníamos uno de esos masajeadores de espalda en la casa. Sí. Ok. De esos que son como arañitas, ¿no? Ajá. Y estaba yo jugando con unos amigos y ellos están jugando con el masajeador, que no, que en la cabeza, no sé qué, y me lo avientan. Entonces me lo avientan y cae en mis piernas. Y dije, ¿qué es eso? Dije, ¿qué, ¿Qué se siente? ¿qué estoy sintiendo? Claro. Y entonces desde ese momento iba y me metía a mi cuarto a escondidas, lo agarraba y hacía cosas, ¿no? Y no sabía qué estaba haciendo, solo sabía que estaba mal. Algo dentro de mí como que era como, esto no está bien. Claro. Y no sabía por qué. Luego otro fast forward a 11 años. Estoy en mi casa, solito, con la computadora y empiezo a pensar, pues, ¿qué es el sexo, no? Como pues, todo el mundo habla de eso y literal así en mi cabeza, como si hubiera escuchado una voz que me decía, busca sexo. Ajá. Y yo, pues bueno, Claro. está Google enfrente de mí, Google me dice todo de todo, Claro. pues le pregunto qué es el sexo. Entonces Claro. busqué sexo. Obviamente lo que encontré Claro. fue pornografía y desde ahí mi vida cambió para siempre. Bueno, esas 3 cosas cambiaron mi vida. Sí, con sus tres Em, sucesos. Esos 3 sucesos, justo, porque fue como, ok, o sea, acabo de ver algo, no sé qué es, se siente bien, pero se siente mal, y como esa... como confusión. confusión, sí, como de, tengo emoción y no sé qué es esto, y tengo mucha curiosidad, pero también siento que hay algo mal aquí, ¿no? Así fue como empezó como mi adicción a la pornografía, Claro. y me hice adicto desde ese momento, bueno, no desde ese momento, pero desde ese momento empezó la adicción, hasta mis 18 años. Al grado que me la pasaba noches viendo pornografía hasta la madrugada, que decía como de voy a orar y cerraba mi cuarto y me ponía a ver pornografía, ¿sabes? Ok. Entonces Claro. Se puso Sí. rara la oración. se puso muy rara la oración. Y Jesús así. No, justo a eso iba, que yo siempre le decía a Dios, Dios, quítame esto. Porque Ah. decía como Dios, o sea, no me gusta esto, no me gusta cómo me siento. Mis papás eran líderes de jóvenes. Y pues yo decía como, Te pues, amamos a tus papás. los amamos. Somos Somos muy fans. Y yo estaba así como de, ¿qué les voy a decir? Son mis líderes, pero también son mis papás y no sé. Qué heavy. Y siempre sentía que Dios me decía, dile a tus papás. Y Wow. yo así como, o sea,
¿por qué no mandas un ángel con una varita mágica? Claro, Y ¡brum! Ya eres libre, De que ¿no? tú me puedes sanar sin hacer eso, ¿sabes? Ajá. Y es que aparte, la verdad, yo ahora que lo pienso, me acuerdo, haciendo un paréntesis un poco largo, yo me acuerdo que, por ejemplo, yo igual cuando estábamos en la primaria, cuarto, quinto, fue a una reunión con unos amigos en casa de unos amigos que eran cuates, y pues ya sabes, de que las niñas y los niños, época de RBD, que a ti yo creo que ahora te tocó, de rebelde. Bueno, sí, Y pero... yo me acuerdo que... Brecha generacional. Sí, no hay que marcar tanto la brecha. Pero yo me acuerdo que unos compañeros como que de pronto es como, ¿dónde están todos los niños, no? Y yo siempre he sido mucho más apegada a los niños, o sea, como que los vatos siempre era de que, ay, vamos a jugar, y con mis dos amigas, y los buscamos y estaban en una biblioteca viendo pornografía, pero entramos y ni siquiera nos dijeron nada, fue como... Y seguían viendo y nosotras obviamente como que, ¿qué pedo? ¿Qué ven? Sí. Y esa fue la primera vez que vi pornografía, y siento que cuando estás en esa edad, como que sientes que algo está mal, pero también es tanta la curiosidad. Sí. O sea, la curiosidad es tan fuerte que sobrepasa tu vergüenza, Ujú. ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que tú pudieras tener a alguien con quien decir, siento que también ahí es un tema súper, súper importante, porque yo nunca le dije a mi mamá, la directora, o sea, se enteró la mamá de mi amigo, habló con los papás, y pues entonces fue como pasó todo. Ujú. Pero ¿cómo sentías como el hecho de que le tenías la confianza tú a tus papás de contarle, o es algo que no? No, o sea, ese es el problema. De que claro que no. Es que De que normal, claro en que esa no. edad nadie le cuenta a sus papás nada. Claro. Entonces yo no entendía por qué era como, ¿por qué le tengo que decir a mis papás? ¿Sabes? Como, Perdón, contexto, ¿eres Ajá. hijo único? soy hijo único. Para este entonces... ¿Favorito? Ay, sí. Favorito, obviamente. Claro. Wow. Para este entonces ya estaba haciendo escuela en casa. Desde wow. los 11 años hasta Ah, la órale. prepa hice escuela en casa. Ok. Entonces, ¿Recomiendas? depende mucho de la personalidad de la A persona. mí me encantaría. A mí me encantaría también, por eso te pregunto. Sí, depende mucho. O sea, Claro. si eres como más extrovertido y así, te diría que sí. Porque... Ok. Ajá, probablemente Claro. pensarías que no, pero te diría que sí porque entonces vas a buscar, o tus papás también van a buscar como actividades donde puedas estar con gente y así. Si eres más introvertido, Claro. tendrías que ser muy intencional en que la persona como que aprenda cómo relacionarse con otras personas. Bueno. ¿no? Interesante. Pues, una plática muy larga, Muy larga. diferente. Pero qué padre que hiciste escuela en casa. Sí, Muy bien. fue cool, pero obviamente era como, pues ahora qué, ¿no? O sea, como de estaba ahí viendo y un punto muy importante es que siempre que oraba y le decía a Dios, quítamelo, era dile a tus papás, por años, o sea, fueron años. Wow. Ok. Y yo escuchaba gente que llegaba, no sé, en la iglesia o así, decían como, es que Dios me hizo libre hace tantos años y no hice nada, ¿no? Y yo como, padrísimo. No sé si pase, es como, o sea, supongo que puede pasar en Claro. alguna persona, pero para mí no fue así, para mí fue un proceso que la verdad estoy muy agradecido de ese proceso porque siento que ahora puedo ayudar a otras personas. Claro. Y no es nada más como, pum, ¿sabes? Sí. Sí, no fue un milagro. Ajá. Fue Oh, caminar en cierta obediencia. O sea, sí es Claro. un milagro porque la sanidad es un milagro, Sí, pero es dar pasos como en obediencia Sí. a que Dios pueda hacer la obra en ti en la medida en la que caminas. Exacto. Claro. No como de, sí. Te despiertas justo. y ya no tienes la necesidad. Porque también se vuelve un hábito, ¿no? Que ahorita creo Sí. que podemos hablar más de eso, Sí. pero... Sí, entonces a los 18 años estaba en mi cuarto, ¿no? Viendo pornografía como de usual y en eso siento la presencia de Dios en mi cuarto. wow. Y yo dije, ¿qué haces aquí? O sea, me enojé, la verdad me enojé y dije como, ¿por qué estás aquí? O sea, como de, ¿qué onda contigo? En ¿Por esos qué? espacios tú no habitas. Sí, como, ¿qué haces? Y sentía nada más la presencia de Dios y cómo me amaba en ese momento. Y yo dije como, ¿qué onda con esto? O sea, yo pensé que tenía que estar limpio para estar con Dios, ¿no? Claro. No que el amor de Dios me lleva a arrepentimiento. Claro. Y arrepentimiento es cambiar tu forma de pensar, no como... Y alinearla a la forma de Dios. Sí. No es así como de... "Ah", o sea, No es sí sentirte implica, mal. implica sentirte mal muchas veces. Ujú, Porque pero no es como, solo eso. Pero no es solo eso. Y yo pensaba que era llorar y ya, ¿no? Y ya me arrepentí. Pero no, nada que ver. Entonces, bueno, estaba ahí, siento la presencia de Dios y empecé a escuchar música de Jonathan y Melissa Helser, que son los que hicieron la canción de Ya no soy un esclavo del temor. Ajá. Y toda su música es súper increíble, que habla de mucha identidad, ¿no? Como hijo de Ok. Dios y así. Y ahí dije, ok, Dios me ama, Dios está conmigo
Y siento que es la primera vez que experimenté amor de Dios, así como a pesar de lo que estoy haciendo, Dios me ama. Y entonces sentí que ya tenía la gracia para decirle a mis papás. Entonces estaba escuchando un podcast de Moral Revolution que me ayudó muchísimo. Y sí los he escuchado. son muy buenos. Sí. Porque, digo, nada más me gustaría hacer un paréntesis justo como para la gente que como que, obviamente luego hay cosas muy religiosas, ¿no? Sí, sí. O sea, uno creo que asocia como a qué tanto vas a la iglesia o a misa o con qué tan profunda puede llegar a ser tu relación con Dios y no, Sí. no es así. Sí, no. O sea, creo que lo que tú experimentabas es algo, es realmente una conexión con Dios de algo que pensaste que no iba, o sea, como que, ¿por qué está Dios en mi cuarto si yo estoy haciendo esto, no? Sí, justo. Y también para, pequeño paréntesis, para las personas que a lo mejor no son cristianas y están Ajá, escuchando esto sí. y es como, ay, son otros cristianos fundamentalistas que van a empezar a hablar de cómo la pornografía está mal. No, quédate, porque no se trata de eso. Ahorita vamos a hablar de todas las demás cosas científicas que tienen que ver y qué pasa en tu cerebro, todo eso. Sí. Y por qué es un tema de justicia social que no es nada más en la iglesia, sino que concierne a cualquier persona, sea religiosa o no. Perfecto. Wow. Me encanta. Sí, me encanta. Quiero que vayamos allá, pero Ujú. antes de ir allá quería como que, o sea, ahondar un poquito. Cuando dijiste que sentiste que yo estaba ahí, o sea, literalmente sentiste su presencia. Sí. O sea, sentiste como, ¿qué? Como su amor. La forma en la que lo puedo escribir es como si fuera un abrazo, ¿sabes? Ok. Y como si fuera un abrazo que te rodea completo. ¿Literalmente así de fuerte? Sí, así es como lo puedo explicar. O sea, no es Sí. como, no sentía así físicamente los brazos, Ok. pero es como ese sentimiento de, De paz. como calientito, como paz, como, no sé, cuando alguien te escribe, te amo. Y ves el mensaje y es como, ay, y sientes bonito. Esa ¿sabes? calidez. Ajá, esa calidez, justo. Wow. Sí, que no es como que estás con la persona aquí y te está diciendo te amo, pero que sientes Lo puedes sentir. ese amor. Ajá. Claro. Sí. Qué fuerte. Me encanta, o sea, como hablando justo lo que decía Valeria, como, o sea, no es un tema solamente de, voy a la iglesia o no, sino tú estabas en el momento que se supone que menos está Dios, Justo. porque estás haciendo lo que se supone que Dios debería estar en ira en contra de ti, pero justo en ese momento es cuando más creo que es una de las marcas tuyas más profundas del amor de Dios Sí, sobre ti, sí. y es en un contexto totalmente fuera de las cuatro paredes de Me una encanta. iglesia. Justo, Entonces, Me encanta. Sí, y fuera como del performance del cristiano, ¿sabes? Porque es como, mientras estaba viendo pornografía, iba a las calles a predicar y a orar por la gente, veía milagros de sanidades, de cáncer, un montón de cosas, y luego me iba a mi casa a ver pornografía, ¿sabes? Claro. Y es como, eso no significa que tienes una relación con Dios. Sí, no. O sea, si eres súper predicador, si tienes 2 millones de seguidores en TikTok porque hablas de Jesús, no significa que tienes una relación con Dios. Sí, no. O sea, Dios puede usar lo que sea y es increíble, pero el hecho de que tengas favor con la gente o de que hagas milagros o lo que sea, no significa que tengas una relación con Dios. Sí. Y para mí ese fue un parteaguas ese momento porque fue como, ok, ¿sabes? Como que muchas cosas que yo creía de es que tengo que ser santo y entonces ya voy a hacer milagros y ya voy a orar por la gente, era como, no, estoy en lo peor de mi vida y de todos modos estoy haciendo esto, Claro. ¿no? Y era como, ¿qué onda con eso? O sea, ¿por qué mi vida está así en tensión, no? Claro. Sí, qué fuerte Entonces, porque me viene a la mente como también esto básico que nosotros como hijos de Dios entendemos que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Sí. Entonces no es que tú amas a Dios porque tú tuviste tu capacidad personal de seguirlo, sino porque Él te amó en tu peor momento y te encontró en tu... Sí, o sea, en las peores bajezas que pudieras estar. Sí. Pero él te diste cuenta que Él te estaba amando a ti primero y eso te llevó a ahora sí poder amarlo a ti genuinamente, no porque cristianamente se supone que tenías que hacerlo, Exacto. sino porque Él te amó a ti Sí. donde estabas tú. Exacto. Justo así. Qué increíble. Y ese momento, Me encanta. pues obviamente, marca mi vida. Estoy escuchando el podcast después y escucho a Jason Balaton, que es muy bueno. Es un pastor en Betel, pero también es consejero y, bueno, hace consejería. Entonces él estaba hablando de cómo cuando él veía pornografía no podía recibir el amor de la gente. Y yo me sentí súper identificado porque si alguien llegaba conmigo y me decía, te amo, yo decía, bueno, no lo decía, pero dentro de mí sentía y pensaba como de, no es cierto, porque si supieras lo que vi ayer en la noche, Ay, wow, no me dirías que me fuerte. amas, ¿sabes? Es como, Está entonces,
era como esta cosa de que como no me estoy dejando ser conocido, entonces no puedo recibir el amor de las personas. O no es sincero al menos. Ajá. Sí. Sí, entonces yo estaba como, no es cierto, no me amas, ¿no? Y por años no podía recibir amor de la gente. Wow. Y empiezo a escuchar que Jason habla de esto y dice, entonces cuando fui vulnerable y me abrí y hablé sobre mi problema y me amaron en ese lugar, pude ser amado de verdad. Porque el problema con la pornografía, si eres adicto o tienes un problema con consumo de pornografía, es que no es el hecho de que veas pornografía, sino que lo estás haciendo para satisfacer otra necesidad más profunda. Es un síntoma, no es el problema. Claro. El problema es que no aprendiste cómo satisfacer una necesidad de una forma saludable y entonces tu mente dice, la pornografía es la solución. Pero en realidad no es una solución, porque estamos creados, estamos programados para conectar con la gente. Sí, que necesitamos intimidad. Sí. Exacto, sí. Cuéntanos un poco más, pues sí, sobre este tema de la pornografía, que entonces tu journey o tu proceso empieza a partir de esto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo identificaste que era malo? Estábamos hablando de también un poco de eso, entonces me gustaría que nos continuaras como tu historia. Uh-huh. Y de estos efectos luego que platicamos. Sí, porque algo que decíamos ahorita mientras tenemos el corte comercial es de por qué sí se supone que es algo que a veces, el tema de la pornografía es algo como que está muy juzgado como por la sociedad o por la religión, bla, 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 pero en realidad no es malo. Porque en realidad gente que ni siquiera sabía que era malo le causa un problema o te hace sentir mal o te causa, no sé, de ansiedad. Temas de ansiedad, etcétera. Sí. ¿Por qué? Bueno, primero es chistoso porque, bueno, yo en mi propia historia, mi recuerdo de lo que me pasó de 3 años fue un pequeño trauma. Bueno, fue un trauma. ¿Pequeño? Fue un trauma. y hace poco estaba hablando con una amiga y me estaba contando como su historia de su trauma de vida, ¿no? Uh-huh. Y parte de eso es que ella había sido abusada varias veces de chiquita por un primo mayor que ella. Y tenía igual como 4 o 5 años. Y ella me está diciendo como, ¿por qué si yo no sabía que estaba mal? Claro. Si nadie me había enseñado como, esto está mal, ¿por qué me afectó tanto? Y mientras me estaba preguntando eso, yo estaba como, o sea, es una locura porque ella se supone que es un constructo social, el hecho de que, la pornografía está mal, o el sexo antes de matrimonio, ¿sabes? Como todo este tipo de cosas, como, es pura cosa religiosa, constructo social, súper anticuado, el sexo es sexo y ya, tú experimenta y no pasa nada, es solamente un acto de la naturaleza, ¿no? Sí. Eso es como lo que nos está diciendo la cultura todo el tiempo. Pero la realidad es otra, porque si eso fuera real, entonces mi amiga no habría tenido un trauma, aunque fue abusada tantas veces, porque no sabía que estaba mal. Yo tampoco. Porque es natural. Porque es natural, es como, oye, pues obviamente sintió rico, porque obviamente sientes rico físicamente, pero también sientes que algo te está siendo robado, entonces es como... Y algo se quiebra en ti. Exacto, entonces como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con esto, no? Es lo mismo que, no sé, si vas ahorita en la calle, no sé, sales del metro y te roban el celular, ya ni modo, te roban el celular. Pero no necesitas ir a terapia y sanar, es que me robaron mi celular, ¿sabes? Es como, chale, pues ya me lo robaron, ¿no? Bueno, hay gente que sí tal vez necesita terapia, pero bueno. Por supuesto que no. Yo no. O sea, es como, pero es chiquito, ¿sabes? Es algo chiquito. Sí, parecía algo muy insignificante. Ajá, ahora, si sales del metro y te violan, necesitas terapia. Dude, y ni siquiera necesitas, o sea, si es la violación completa. Sí. O sea, si tan solo alguien te ve mal o te medio toca, cuando te algo sucede. Sí, que es como, hey, wow, ¿qué te pasa? Ajá, estás traspasando un límite de intimidad fuerte. Justo, sí. Entonces es como, ¿por qué existe esa diferencia, no? Es como, y es algo que podemos pensar un poco, como, bueno, ok, si se supone que es tan natural, bueno, es natural, pero se supone que es tan como solamente sexo y ya. Sí. Entonces, ¿por qué el solo sexo y ya me afecta tanto? ¿Por qué necesito sanar cuando me violan? ¿Por qué necesito, sabes por qué? Sí. ¿Por qué? Porque no es nada más sexo y ya. Están pasando cosas profundas dentro de ti, emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Me interesa. Sí. Justamente, o sea, yo quería como preguntarte, porque siento que a mucha gente como que le interesa, tiene estas mismas preguntas. ¿Qué es lo que sucede como a nivel cognitivo, a nivel mental? O sea, ¿cuáles son los efectos de, no sé, empezando por la pornografía, más allá como de la violación o de sexo casual? La pornografía, ¿qué causa? O sea, ¿qué es lo que sucede?
¿Por Sí. qué te da ansiedad? ¿Por qué no puedes parar? ¿Por qué se vuelve una adicción? Sí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y me encanta porque la verdad es que te lo hacemos porque sabemos que pues todo este camino que has hecho te has llenado de conocimiento, de entendimiento, de pues estudio realmente. Claro, ¿no? Vemos su sí. contenido y si quieren... Se nota que sabe. Y la verdad, mira, Johnny Hernández, pero no me acuerdo cómo está tu handle. Johnny the Coach. Johnny the Coach. La verdad es que tienes material súper interesante que se nota las Y horas muy de bien trabajo. hecho, la neta. Muy bien hecho. Gracias. Ahorita al rato ponemos acá al final del episodio las palabras así. Tienes las credenciales, o sea, me permitiría decir que tienes las credenciales desde la parte de la experiencia y Sí. el conocimiento. Sí. Gracias. Sí, Gracias. tanto como en el tema espiritual, porque tienes una escuela como con temas Sí. espirituales, estás estudiando psicología, Sí. enfocado en la salud mental, y tienes una experiencia donde has sido libre de eso y te ha ayudado a poder ser más íntegro. Que ahorita mencionabas algo que me gustó mucho, que también espero que nos dé el tiempo como de poder abordar, si no lo hacemos en otro momento, Sí. acerca de la hombría, de lo varonil. Sí, ese es ¿Sabes el de- tema. Nosotros hemos orado por eso duro, porque vemos que así como hay temas con la mujer, de que cada vez la mujer como que tiene más fuerza, Ujú. muchas veces el hombre la ha perdido en muchas áreas. Entonces, ahorita que lo mencionabas, dije, ¿se relaciona? O sea, el Sí. tema Sí. del... Mucho. ¡Wow! Sí. ¿Ok? Empecemos con los efectos y luego, ¿qué te parece si nos vamos Ok. al tema de Vale. cómo afecta Sí. la hombría? Va. Cada Bueno, uno. si quieren, para terminar la historia, Súper. Va. y vamos a los efectos. Va. Porque si no, la gente va a decir como, ¿qué? Sí. De que mucho en un Tenemos momento. muchas dudas, estamos muy emocionadas. Entonces, Sí, bueno, en la historia terminándola, después de escuchar el podcast sentí que podía decirle a mis papás que estaba viendo pornografía. Voy, les digo, saliendo de una junta de la iglesia, y yo dije, no sé, me van a regañar, se van a enojar o algo. Lo único que hicieron fue llorar, yo también lloré, y me dijeron, te amamos igual y queremos ayudarte a salir. Porque yo les dije, estoy viendo pornografía y ya no quiero verla. Y eso me derritió. O sea, por primera vez en 8 años me dejé conocer y pude recibir amor de otra persona. wow. Dios llegó y pum, me amó, ¿no? Pero recibir amor de otras personas fue como, wow. Y ahí empezó mi proceso de sanidad, que fue como, Wow. voy a cambiar, ¿sabes? Es como, necesito quitar esto de mi vida. Ahí fue donde aprendí que es arrepentimiento real, que es cambiar la dirección en la que estás yendo tu vida, los hábitos que tenías, y realinearlos a una dirección diferente y hábitos diferentes. Entonces, obviamente, tu cerebro está destrozado por la pornografía, así que aquí vamos con los efectos. Ok. ¿Por qué? Bueno, esto ya lo aprendí años después, porque desde ese entonces, que llevo 5 años ya que no consumo, ha sido estar educándome, como reeducarme sobre Dios, sobre el hombre, sobre la mujer, sobre el sexo, sobre para qué es el sexo, por qué lo creó Dios, qué dice la ciencia, cómo es, qué onda con la pornografía y pum, 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 todo eso, ¿no? Y me encanta el tema porque pues, es algo personal para mí. Sí. Y bueno, mi cerebro estaba muy enfermo. Estaba muy adicto también, porque ¿qué es lo que pasó? Bueno, cuando tú empiezas a ver pornografía, lo que pasa es que estás siendo abusado neurológicamente. Wow. Es como si fuera una violación neurológica. Wow. No es nada más como de, ay, ya vi algo, no sé, pornografía y ya. claro. Sino que lo que viste no estabas preparado para ver, ni tampoco en el contexto en el que lo viste. Claro. Y entonces viste algo tan fuerte y tan íntimo que es como, ¿sabes? Es una impresión en el cerebro que es como, ¡pum! ¿Y qué pasa con esto? Obviamente puede empezar por curiosidad, ¿no? Como de, bueno, ahora quiero ver más porque sentí este impacto y hay como una adrenalina que se suelta y es como, quiero ver más, ¿no? Y se despierta ese impulso sexual, si era de chiquito que empezaste a ver pornografía, ¿no? Y se despierta, ¡pa! Tu impulso sexual es súper bueno. Claro. Es como Dios lo puso ahí, Dios creó tu impulso sexual, quiere que tengas sexo dentro del contexto en el que lo puedes disfrutar de la mejor forma y de la forma más libre. Luego vamos a esa parte. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa en el cerebro? ¡Pum! Abuso neurológico porque estás viendo 2 personas teniendo sexo, ¿no? O más, no sé. Hay de todo. ¿De lo que consumas? De lo que consumas. Y entonces, bueno, tu cerebro dice, wow, esto se siente increíble. Porque tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, ¿sí? Y las neuronas espejo lo que hacen es que
reaccionan a algo que estamos viendo como si lo estuviéramos haciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy enfocado en verte a ti, ¿no? Y se me antoja tu vino y lo empiezas a tomar, yo en mi cerebro, mis neuronas espejo, es como estoy tomando vino. Y hasta lo puedo sentir en mi boca, ¿sabes? Ok. Esto lo descubrieron con un chango. Wow. Era un científico francés que le puso pues, electrodos en la cabeza al chango para ver cómo funcionaba su cerebro, ¿no? Y el científico estaba comiendo manís, o bueno, cacahuates. Y de repente, ¡pum!, se prende el foquito del cerebro, del casco que tenía el mono, y él como, ¿qué pasó? Entonces empezó a estudiar el cerebro del mono y se dio cuenta que la misma área del cerebro se prende cuando el chango ve que el científico está comiendo el maní, la misma área que se prendería cuando el chango come el maní, ¿sí? Ok. Entonces es como, wow, ok, de ahí salieron las neuronas espejo y el nombre de neuronas espejo. Entonces cuando estás viendo pornografía, no nada más estás viendo pornografía, sino que tu cerebro piensa que tú estás haciendo lo que estás viendo, más porque estás enfocado en eso. Por eso llegas al orgasmo. Justo, por eso llegas al orgasmo, porque es como, wow, ¿sabes? Como, ¿qué onda con esto? Y entonces tu cerebro lo registra y dice, ok, esto levanta muchísima dopamina en nuestro cuerpo. Dopamina es como la hormona del placer. ¿Y la dopamina qué hace? Es como si fuera un arquitecto en el cerebro, ¿sí? Y hay otra proteína que se llama delta Fos-B, que es como si fueran los albañiles del cerebro. Entonces la dopamina es como, ¡pum!, se dispara y el cerebro registra, ok, esto nos da placer. Y entonces la dopamina dice, tienes que construir delta Fos-B, un caminito neurológico que te diga que vas a tener placer cada vez que ves pornografía y que cuando quieras placer, tienes que ver pornografía. O una opción es ver pornografía. Entonces, mientras más ves pornografía, más se va fortaleciendo ese caminito que construyó delta Fos-B. Es como una carreterita que construyó. Se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, porque hay más dopamina, más dopamina. Pero el problema es que la dopamina llega a un nivel muy alto para el que no estamos creados, ¿sí? Porque, por ejemplo, hoy en día podemos ver todo tipo de pornografía gratis. Puedes ver muchísimas personas desnudas teniendo sexo. Más personas de las que un Don Juan en 1920 podría haber visto o tener sexo con, ¿sabes? En 10 minutos, no sé, viste muchas más mujeres que el Don Juan en toda su vida en 1920. Y es como, no estamos creados para eso, no estamos creados para ese tipo de estímulo. Y es un estímulo muy grande. Si de por sí físicamente el estímulo más como grande de dopamina que podemos tener en el cuerpo es el sexo, imagínate eso súper mega incrementado porque lo estás viendo una y otra vez muchas veces sin parar gratis en tu teléfono. Entonces somos la primera generación en la Tierra que tiene que lidiar con este problema. Porque antes existía pornografía de que en revista te aburría y pues ya fue, ¿no? Justo era lo que te iba a preguntar, haciendo un paréntesis. Sí. ¿Y qué hay de esos que dicen, no, es que yo no veo porno, pero yo veo OnlyFans? Que es una imagen, o sea, el conducto neuronal es el mismo. Sí, justo es lo mismo. Lo que está pasando es que te está afectando neurológicamente, socialmente y tus valores como persona. Porque lo que estás haciendo es enseñarle a tu cerebro que necesitas un objeto para sentir placer. Y que la mujer, en el caso de OnlyFans, que la mayoría de las que tienen OnlyFans son mujeres, es un objeto de placer, en lugar de que la mujer es una persona. Entonces deja de ser humana y se convierte en objeto, pero no es algo que tú estás pensando conscientemente. O sea, porque tú me puedes escuchar y decir, claro que no, yo sé que las mujeres son humanas, pero en tu subconsciente, si ya entrenaste a tu cerebro para ver a la mujer como un objeto a través de la pornografía, ya no es una humana. Claro. Sí, claro, porque lo estás usando para tu beneficio. Sí. O sea, no hay forma que tú quieras decir, no, si la estoy viendo como persona, si en realidad estoy viendo algo íntimo de ella, algo profundo de ella, Justo, y yo no tengo nada que ver con ella, pero aún así la estoy usando para generarme placer. A mí mismo. Aunque tú digas que no la ves como un objeto, la estás usando. Exacto. Y si la estás usando para generarte placer, seamos honestos. Sí. Es un objeto. Es un objeto. Y el mensaje de la pornografía también de OnlyFans, porque el OnlyFans lo que está haciendo es vender el sexo y vender la sexualidad de la mujer. El mensaje es, consigue tu placer por encima de todo. Y que también es el mensaje de nuestra
nuestra sociedad en consumerismo hoy en día, que es como más es mejor, necesitas más y más para ser feliz, ¿no? Y aquí es lo mismo, pero con sexo. Entonces, como tú ves que siempre existe el que domina y la que es dominada en la pornografía, ya sea el hombre a la mujer al hombre, o si es trans o lo que sea. Siempre está el que domina y el que es dominado. Y lo que te está enseñando es es como si fuera tu avatar, el que está dominando. Claro. Como si fuera tu avatar dentro del mundo de pornografía, donde llegas y es como, no importa si te duele, no importa si te lastimo, pero voy a conseguir mi placer por encima de todo. Wow. Y ese es el mensaje del sexo que nos está dando la pornografía. Ahora dices, bueno, pero yo sé que eso es fantasía y yo sé que no es real. Bueno, existe una teoría de aprendizaje que la verdad tiene mucha verdad y que ya ha sido probada muchas veces, que la hizo un científico que se llama, un psicólogo que se llama Albert Bandura, y básicamente esta teoría es la teoría social de aprendizaje. Y el concepto principal de esta teoría es que lo que vemos nos enseña a hacer, ¿sí? Entonces, como, no sé, yo veo algo y entonces eso me enseña qué tengo que hacer yo, qué tengo que creer y cómo soy, ¿sí? En otras palabras, lo que te entretiene, te entrena. 100%. O- Sí. Ay, Ajá. 100%. Salió el 100%. Sí. Entonces, por ejemplo, si estás todo el día en TikTok, súper entretenido, estás siendo entrenado sin darte cuenta porque es súper entretenido, pero entonces tus valores empiezan a cambiar, tu forma de ver el mundo empieza a cambiar, porque lo que te entretiene te entrena. Y tienes que tener no mucho cuidado, sino ser muy intencional con lo que estás consumiendo siempre. Es otra forma de decirlo, es lo que contemplamos, en eso nos convertimos. ¿Sabes? Hay mucha... Totalmente. Ajá. Sí, hay mucha como de eso, ¿no? Aquí suenan ángeles, ¿los están escuchando? Entonces, bueno, regresando a la parte neurológica, pum, mucha dopamina en el cerebro, ¿no? Claro. Delta FOSB construye esos caminitos en el cerebro de ve más pornografía. Y el cerebro empieza a pedir más pornografía porque necesitas más placer Claro. y entonces lo empieza a utilizar para otro tipo de cosas, como me siento triste, veo pornografía. Sí, y lo que hablaban ahorita en off camera, ¿no? De cada vez quieres consumir otro tipo de contenido porque se te empieza a hacer como rutinario Sí. Claro. y necesitas empezar a consumir otro tipo de cosas pues, más hardcore, más Sí. raras. Como las drogas, dude. Sí. Sí. ¿Y por qué pasa eso? Claro. Bueno, esto es como pasa con todas las adicciones, pero con la pornografía hay un grado más de daño que el crack o la ¿En cocaína serio? no te dan. Sí. Porque la Es más pornografía adicta a la cocaína, ¿no? Algo así. es como la cocaína, es un poco más adictiva, perdón. Pero el otro grado de daño que te hace son tus valores y Sí. tus creencias. Porque una sustancia es una sustancia. Sí. Pero aquí no nada más estás consumiendo una sustancia, sino que estás aprendiendo una forma de ser y una cultura. Wow. Entonces es todavía mayor. Que mengua tu identidad, que mengua la forma en la que te relacionas, que, o sea, que lastima más Sí. que menguar, o sea, Justo. lastima muchas áreas de tu vida. Sí. ¿Y por qué quieres ver más? Más explícito cada vez. Claro. Porque tenemos otra proteína en el cerebro que se llama CREB. CREB. Y lo que hace el CREB ¿Están anotando? es como si fuera el freno de mano de tu cerebro, ¿sí? Ah, wow. Entonces, no sé, vayámonos a un cavernícola que acaba de cazar un oso, ¿no? Y está como, wow, me encanta esta comida de oso, y la cocina y la está comiendo así como loco, ¿no? La dopamina es como, sí, más carne de oso. Delta FOSB es como, cuando tengas hambre, ve a cazar oso, ¿sabes? Como ¿Se está haciendo que, eso? ¿cómo se llama la otra, la que dijiste? Delta FOSB. Delta. Delta. Delta FOSB. Ajá. Esa te dice hacia dónde ir. Es No, como la esa que construye. te direcciona. No, esa construye el Con- camino. Ah, ok. La que te está direccionando es la dopamina, o bueno, la interpretación del cerebro de tu dopamina, que es Ok. como, esta cosa nos dio placer, entonces construye un caminito que nos regresa esta cosa para tener más dopamina. Ah, ok, Ajá. ya. Y bueno, el CREB lo que hace es, imagínate que está el cavernícola comiendo el oso, ¿no? Así, súper rico. Y el CREB baja la intensidad de lo que sentimos. Es como ese break. Para que el cavernícola se acuerde, ay, tengo familia, tengo que regresar y darles de comer también. Claro. Y tengo que parar de comer en algún momento porque si no me puedo enfermar y me puedo morir de comer, ¿no? Eso es lo que hace el CREB. Ahora, con la pornografía pasa un como hack del cerebro. Que, pum, necesitas más pornografía, ¿no? Entra el CREB y cuando entra el CREB bajan todas tus emociones, no nada más la de placer. Es como si fuera una anestesia que tiene el cerebro. Entonces empezamos a dejar de sentir en general.
Empezamos nuestra forma de sentir las cosas baja muchísimo, el nivel de sentir. Entonces ya no te sientes triste, pero tampoco feliz, ya no sientes nada, pues. Sí, te empiezas a ser ropa. insensible. Ajá. Y tu cerebro te sigue diciendo, quiero más pornografía porque quiero sentir placer, porque no siento nada. Y entonces vas por más pornografía, más crepe, más dopamina, más crepe, más dopamina. Quiero más pornografía, quiero más. Y entonces ahora lo que necesitas es un shock en tus valores. Necesitas ver, no sé, si antes no veías pornografía infantil, o bueno, abuso de menores en cámara. Sí. Ajá. Entonces ahora necesitas verlo. Porque es la única cosa que te va a hacer que se te pare, que te va a hacer que sientas un orgasmo. ¿Por qué? No porque ahora significa que eso te encanta sexualmente, sino que como viola tus valores y como es un shock a tu cerebro y a tu persona, entonces te da como ese kick, ¿sabes? Como Claro. es un kick de ansiedad y de estrés. Adrenalina, ¿no? Exacto. Es ansiedad, estrés, adrenalina que se disfraza de impulso sexual y que piensas que es placer sexual, pero en realidad lo que estás recibiendo es estrés y ansiedad. Y entonces más y más y más y empiezas a ver cosas mucho peores que nunca te imaginaste en la vida. No significa que eres una persona mala, significa que la pornografía destruyó tu cerebro. Sí, y no es como cuando compras cigarros y te dice, mira, esto te puede pasar. Claro. O sea, eres un niño que está en la computadora o te enseñó tu amigo. Tú no decidiste ser un adicto, no sabías las consecuencias de lo que estabas viendo, ¿sabes? Entonces todo esto que te decimos no es para que te sientas mal y sino es como para que estés informado de qué está pasando con tu cerebro y se puede revertir, que esa es una muy buena noticia. Sí, Qué bueno, hay esperanza. hay esperanza. Siempre hay esperanza. La forma más fácil de revertirlo, y bueno, la única forma de revertirlo es dejar de consumir, pero lleva tiempo, y reeducar tu cerebro. Me encanta porque la verdad es que justo parte de lo que hablábamos, ¿no? Los efectos que causan tu cerebro. También yo creo que tiene, o de lo que cuentas, tiene algunas relaciones de la parte de ansiedad, depresión. Obviamente por todo esto químico que nos explicas, pues tiene sentido que de pronto te sientas ansioso, que te sientas deprimido y demás. ¿Cuáles son las herramientas para las personas allá afuera que pueden estar teniendo una adicción severa? A mí me ha tocado escuchar de personas no tan cercanas, pero que destruyen matrimonios, Claro. claro, obviamente pues te empieza a excitar el cuerpo de otra persona y pues obviamente no quieres tocar a tu esposa o viceversa. Entonces, me gustaría como que nos platiques un poco más de este proceso de sanidad que tuviste, de cómo empezaste a implementar las herramientas, ¿no? Porque dices, no, pues déjala de consumir. Es ¿Cómo lo bien hiciste? difícil, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo quedaste? También paréntesis, o sea, porque obviamente yo supongo que, como ahorita decíamos, mucha gente es adicta a la pornografía. Es una adicción como muy escondida. Y más post-COVID. O sea, post-COVID, o sea, de verdad, las gráficas se van así, estratosféricamente altas. Y yo creo que la mayoría que está luchando con esto saben que está mal, o quizás saben ya muchas cosas de las que estás diciendo, porque, no sé, yo me imagino que hay gente que se quiere como informar, pero que aún así, de que lo sabe, pero de que ya está dentro, o sea, ya estás destruido y no tienes quien te ayude, ni cómo salir, ni nada. ¿Tú qué herramientas les podrías decir o qué es lo que más les podrías como aconsejar? Sí. Sí. Digo, porque ahora los que no lo sabían ya lo saben, y yo creo que muchos ya lo sabían también, pero es de que sí, ya sé que estoy destruido y no puedo parar, sé que esto está mal y no puedo parar, sé que... O al revés, no sabes por qué estás destruido, no sabes por qué está mal, o sea, También. no sabes que no es, puede que pienses que no esté mal, pero también sabes que no está bien, ¿no? Sí, Ujú. sí. Y bueno, creo que de forma práctica, ¿cómo podría, lo primero que puedo decir es, hay esperanza, 100%. No es como de, ya estoy perdido y nunca en la vida voy a salir. No, sé que se siente así, he estado ahí, créeme, pero sí se puede. Lo primero que te puedo decir como prácticamente es ser vulnerable. ¿Y a qué me refiero con eso? A que le digas a alguien que tienes un problema, pero no a cualquiera, sino a una persona que sabes que te va a doler decirle. Porque ser vulnerable Que te va a doler. Que te va a doler decirle, porque ser vulnerable no es ser transparente como muchas veces pensamos. Ay, yo soy súper vulnerable. Eres transparente porque dices muchas cosas, pero la vulnerabilidad significa que vas a decir algo a alguien que tiene el potencial de lastimarte.
Entonces es como, oye, es un riesgo, sí, es un riesgo. La vida viene con muchísimos riesgos, nada es súper fácil como la pornografía, por eso es tan accesible. Sí, como tan deseable, porque es como, no necesito comprarle flores, no necesito arriesgar mi corazón, nada más llego y ¡pum! Barato. Listo, ¿sabes? Y lo barato sale caro. Y lo barato sale caro. Entonces, lo primero es ser vulnerable con alguien Wow. con quien te duela. Eso va a ser probablemente lo más difícil de tu proceso, porque ahorita me imagino, si eres alguien que me está escuchando y es adicto a la pornografía, te acabas de dar cuenta, vas a tratar de racionalizar por qué ves pornografía y por qué no tienes que hacer lo que te estoy diciendo que hagas. Y vas a ser como, no, bueno, yo no sé qué. No, tú que estás racionalizando ahorita, para eso tantito. Te caché. No se escapas. No te escapas. Ser vulnerable con alguien con quien te duela, ¿por qué? Porque lo que estás buscando en realidad es conexión. Wow. Estás buscando conectar profundamente con alguien, no solo sexualmente, sino emocionalmente. Y cuando decides ser... Y cuando decides ser vulnerable con alguien que te importa y que sabes que te va a doler, y la persona te ama en ese lugar, entonces recibes lo que estás buscando en realidad. Wow. Y entonces tu cerebro recibe una información diferente. Porque entonces el Es cerebro... como hackear el sistema. Sí, sí. Hackeaste Bueno, el primero sistema. se hackeó, ahorita lo estamos La deshackeando. 4T. Ajá, bueno, sí. Sí. Ajá. Y entonces es como, ok, ya recibiste como ese amor de esa persona, ¿no? A pesar de que estás fallando en algo que te avergüenza Sí, tanto, justo. eres amado y aceptado así como tú lo experimentaste Sí. con Dios en ese momento y después con tus papás. Me hace mucho sentido que ahora hagas este reto. ¿Es algo que tú descubriste o es algo que también entre que tu experiencia y lo que has leído como que ya fue una combinación? Sí, una combinación porque obviamente lo viví, pero no tenía lenguaje. Claro. Y Claro. cuando empecé a aprender sobre el tema fue como, claro, esto fue lo que pasó conmigo, pero yo no sabía, ¿sabes? Claro. Ahora, no todo el mundo tiene la situación ideal que yo tuve, eso lo Claro. entiendo perfectamente. Sí. Es un mega riesgo, la persona puede odiarte, salirse de tu vida y tiene todo el derecho, la verdad. Si es tu pareja y no le dijiste y de nada le dices y es como, ya no quiero estar contigo, muy válido. Si dice, quiero estar contigo, vamos a pelear, padrísimo, y va a costar trabajo, pero se puede. Si de plano dices que no hay nadie en mi vida con quien pueda hablar sobre el tema, sí hay alguien en tu vida con quien puedes hablar sobre el tema. No existe una sola persona que no tenga a nadie a menos de que seas un monje retirado en la montaña y que no tiene contacto social en absoluto. Que ya parecemos eso con redes sociales, ¿verdad? Pero no somos. Pero no somos. Sí hay gente a tu alrededor. Y bueno, ese sería el primer paso, ser vulnerable. Y obviamente... Con alguien que te duela. Con alguien que te duela. Y también encontrar a alguien que ha pasado por lo que tú pasaste o que no ha tenido ese problema que puede ayudarte. Porque necesitas estar practicando la vulnerabilidad constantemente. Esto no se trata como de ya llegué, ya soy libre. Es un camino diario. No es así de ya llegué, ya soy libre, ya no tengo problemas nunca más. No. Se trata de cada día decidir ser una persona diferente. Se trata de cada día de hacerte una visión y puedes invitar al Espíritu Santo a hacer una visión del hombre o la mujer o la persona que quiere que seas y que te diseñó para ser. Tú adoptar esa visión y cada día decidir tomar decisiones para ir a ese lugar. No se trata de esto está bien o está mal, sino de qué me ayuda a ser el hombre que quiero ser y qué no me ayuda a ser el hombre que quiero ser. No es como de, bueno, tengo chavas en bikini en mi Instagram y pues no importa porque no es pornografía, ¿no? Y son mis amigas. Doy like. Y no está mal. Bueno, ¿qué tipo de hombre quieres ser? Eso solamente tú le vas a poder responder. encanta. ¿Sabes? Es como, ¿te ayuda a ser ese tipo de hombre? ¿Te ayuda a ser un hombre fiel? ¿O no? Solamente tú vas a poder responder eso. Y si te ayuda, pues no sé quién eres. Si no te ayuda, entonces, ¿qué decisión vas a tomar para avanzar hacia algo que sí te ayuda? Wow. ¿Sí? Es algo que hacemos diario. Otra cosa que puedes hacer es educarte sobre el tema. Y que, bueno, 100% recomiendo a todo el mundo que se eduque sobre el tema, sobre qué hace la pornografía, pero también sobre qué es el sexo, para qué está creado, y ciencia real, no ciencia popular, ciencia real sobre qué onda con el sexo. Porque ahorita puedes decir, no, la masturbación es súper bien y súper saludable y súper Te padre. ¿no? autoconoces y Ajá. sabes lo que te gusta. Que esto es ciencia popular, que no Ok. es ciencia, la verdad. Ok, me encanta, eso está muy Me padre. encanta, me encanta. Nunca lo había escuchado. Ajá, a lo que me refiero con esto es, bueno,
hay todo un debate entre científicos, pero había una, no me acuerdo de su nombre, antes lo tenía muy fresco en mi mente, pero una psicóloga que hizo estudios y que según ella, ver pornografía ayudaba a las parejas a conectar y no sé qué. Esto fue 2013. Y eso se hizo súper popular y todo el mundo fue como, sí, ve pornografía. Pero después muchísimos científicos más hicieron los mismos tests bien hechos y todos sacaron información, o sea, todos se dieron cuenta que no era cierto. Claro. Y que lo que ella estaba haciendo era venderse a la industria para tener cierta ciencia en la industria para decir esto es saludable, lo cual no es. Ya fue completamente, o sea, ya muchos científicos más han arrasado con eso y lo han descubierto que no es algo saludable. Tienes estudio tras estudio tras estudio, tienes millones de estudios o miles de estudios sobre el tema. Y súper serios, súper bien hechos de cómo cuando ves pornografía no es algo saludable y no es algo que te ayude con tu pareja. Y también de... lo más importante aquí es qué es lo que quieres en verdad y cuál es el deseo que tienes profundo. No tienes el súper deseo de solo tener sexo. Claro. Es lo que piensas tal vez. Exacto. El deseo que tienes es conectar y una conexión significativa en tu vida. Claro. ¿Qué vas a hacer para tener esa conexión? Si masturbarme hace que yo me conecte con mi teléfono y que lo vea como mi lugar de placer, entonces me va a desconectar de una persona con la que puedo tener la oportunidad de tener ese placer. Claro. Y es como, no manches, o sea, porque ¿qué pasa? Cuando hacemos cualquier cosa sexual, nuestro cerebro responde de la misma forma. Porque a veces decimos, bueno, nada más tuvimos sexo oral, no hubo penetración. El cerebro ya lo registró como sexo. ¿A qué me refiero con eso? Wow. A lo que me refiero es que, bueno, hay 3 hormonas que se liberan, ¿no? Dopamina, que ya sabemos qué es, vasopresina, y la otra es oxitocina, okay. ¿Sí? Entonces, bueno, la oxitocina es en la mujer que también se libera cuando tiene un bebé y es como esta cosa de cuidar al bebé y lo amo y lo cuido, ¿no? Cuando hay cualquier placer sexual, en la mujer se libera esta oxitocina y es como de esta cosa de cuidar, ¿sabes? Y como de amo a esta persona y la cuido. En el hombre se libera la vasopresina y esta es como, le dicen la hormona de monogamia porque es como ¿o es monógama? No sé cómo se diga en español, pero bueno, espero que lo dije, que lo haya dicho bien. No, sí. ¿Monogamia? Sí, bien, monogamia. Sí. Ok, monogamia. Muy bien, monogamia. Porque luego digo cosas que traduzco en mi mente. Es diccionario atrás. Sí. Es Wikipedia. ¿Por qué? Porque hace que el hombre tenga este deseo de proteger a la mujer y de serle fiel a esa mujer y de vivir con esa mujer. Entonces, por ejemplo, el novio... Sí se puede. El novio celoso típico que es manipulador y que ya rompiste con él y te está estoqueando y está detrás de ti como de no, es que no, nada está bien en mi vida sin ti. ¿Por qué? Porque se liberó vasopresina y su cerebro es como, la necesito. Ajá. Bueno, no nada más, obviamente hay muchos factores más, pero es uno de los factores. Entonces estas cosas se liberan sexualmente en nosotros que nos ayudan a conectar con una persona, nada más. Ajá. Por eso las relaciones de 3 personas no funcionan. Aunque en Instagram se vea bien bonito la psicóloga con sus 2 parejas. Lo siento, amigos, no funciona. Instagram no es un buen lugar para educarte porque es propaganda. Y tienes que aprender a separar propaganda de realidad. ¡Wow! ¡Realmente! Tienes que aprender a separar propaganda de realidad. Me encanta. Sí, de lo que está pasando realmente. Entonces, bueno, si yo me masturbo con mi teléfono, se libera vasopresina, pero ¿hacia quién? ¿Hacia qué? ¿Sabes? Es como, ¿con quién estoy conectando? ¿Con qué estoy conectando? Con nadie, con nada. Y me estoy mandando el mensaje de yo solo, yo puedo, yo me tengo que satisfacer a mí mismo porque nadie más puede. Y entonces desconecto. Desconecto no nada más sexualmente, sino emocionalmente de mi familia, de mis amigos, porque me estoy mandando el mensaje de que yo tengo que cuidar de mí mismo y no necesito de otras personas. Entonces, al final la masturbación social, o sea, en mi vida social, no me va a ayudar. Y a lo mejor me va a hacer sentir placer un ratito, pero después voy a necesitar otra vez y es como... Y luego me siento un poco mal y luego me siento un poco como anestesiado, ¿sabes? Es como... No ayuda. Entonces es mucho como... ¿Está bien o está mal? No. ¿Qué te ayuda y qué no te ayuda? A conectar. Porque eso es lo que buscamos en realidad como personas. Conexión. Claro.
Está potente. Está muy fuerte. Me encanta porque siento que, o sea, sí había escuchado como algunas cosas, pero me encanta como tener como ya nombres como muy específicos de lo que sucede químicamente en el cerebro como para entender que es que así estamos diseñados, así funciona nuestro cerebro, o sea, está diseñado para generar intimidad y conexión profunda y que a partir de eso se genere la intimidad sexual y por lo tanto placer. Claro. Pero es que como que también pienso y digo, dude, realmente el placer máximo en una relación sexual no solamente está en lo que sucede genitalmente, sino en todo lo que se desprende de ahí. Entonces, obviamente creo que si caminamos en la valentía de decir, quiero disfrutar el sexo a plenitud, es que me tengo que comprometer a, como decías, número 1, ser vulnerable, mostrarme para ser amado. Como que ahorita lo pienso y digo, no solo es desnudar el cuerpo, de que el cuerpo, sino es desnudar mi corazón frente a alguien también, desnudar mis incapacidades, mis dudas, mis miedos, todo lo que soy. Y ahora sí entrar en una dimensión mucho más profunda de una intimidad completa, que ya no solo es el corazón, que qué padre que lo puedes tener con tus amigos, de que yo puedo ser súper vulnerable. Digo, Valeria y yo hemos destapado muchos niveles de vulnerabilidad a lo largo de 16 años, pero es mi amiga. O sea, podemos tener este nivel de vulnerabilidad juntas, pero es mi amiga. Si yo logro este nivel de vulnerabilidad con alguien que es mi amigo, pero se va a convertir en mi esposo, ya no solamente está esta cosa deliciosa que yo disfruto con ella, de vulnerabilidad y de esta profundidad de sentirme amada, aceptada, segura, desnuda. Yo sé que no me vas a juzgar. Ajá. Y no solo te voy a contar, sino en el día a día, ¿no? De que hay veces que es desnudarte, no solo es contarte algo, sino que me conoces quién soy en mi día a día sin esconderme. Y eso me hace sentir amada. Pero imagínate que lo puedes llevar al clímax total con tu pareja, donde ya se combina con el sexo y es como el placer como máximo, como que así lo veo. Pero obviamente cuesta. O sea, tener esos niveles de placer y disfrute que existen y son reales, pero tienen un costo y no es nada más porque no es en mi soledad, no es encubrirme, sino es aprender a amar de una forma completa, que por eso luego el sexo es de que hacer el amor, que heavy, qué profundidad está en hacer el amor, o sea, estás caminando en lo que es amar y es darse, es entregarse, es desnudarse internamente, mentalmente, físicamente. Siento que son como diferentes dimensiones, ¿estás de acuerdo? Claro, y eso que dijiste es como súper importante, como el darte, porque eso es el amor real, darte por alguien más. Jesús dijo, amor real es darte por tus amigos, ¿no? Y es darte por alguien más. Jesús se dio por nosotros, dar su vida por nosotros, dar tu vida por alguien más. Cuando estás en un contexto sexual con una persona que es tu pareja, que es tu esposa, lo que estás haciendo es darte. Si es algo saludable, te estás dando a la persona. Y estás diciendo, quiero ser vulnerable contigo, pero darme a ti y darte placer a ti. Y la otra persona dice lo mismo sobre ti y es algo increíble. Padrísimo. La pornografía te dice, te voy a usar para que me des placer. Y entonces lo llevas a tu relación sexual, estés casado o no. Y es como, me vas a dar placer y no me importa lo que sientas. Y eso no es amor, eso es lujuria. Como un siervo. Como que, yo me sirvo de ti y ya, pero en el otro es un ida y vuelta, es como que no se acaba. ¿Cómo decíamos? Nosotras como amigas escuchamos una vez a alguien que admiramos mucho y no sé de dónde lo sacó, no sé si es de un libro, pero en realidad yo lo saqué de un pastor predicador que se llama Marcos Brunet, que decía que la amistad y las relaciones se deben de basar en el decir tu bien a mi costo. O sea, yo voy a buscar siempre tu bien a lo que a mí me cueste. ¿Me explico? Listo. Y eso puede ser muchas cosas. O sea, puede significar muchas cosas y tengo que morir en muchas áreas, pero yo voy a querer que tú estés bien. Y si tú quieres que yo esté bien,
o sea, se vuelve no una competencia, sino un yo quiero que tú estés bien, no, yo quiero que tú estés bien, no, yo quiero más. Y luego, luego entre nosotras, como amigas, nos peleamos mucho de que no, tuviera mi costo, no, al mío, tuviera mi costo, no, tuviera mi costo. Y luego un amigo llegó y mi costo tu bien. No, así no. Así no era. Entonces, o sea, lo que dices es muy relevante porque creo que, te digo, vuelvo a la normalidad que esto genera y me encanta que hayan personas como tú que tienes esta voz de levantar y decir, hey, aunque todo el mundo piense que esté bien y aunque todo el mundo crea que la masturbación, sobre todo las mujeres, ¿no? Ahorita es de que tu dildo y no sé qué, y es como, ok, se empieza a normalizar el tema. Me encanta que hayan voces como tú que pueden llegar a afirmar como, oigan, no solo químicamente, espiritualmente, relacionalmente, o sea, son como muchos temas que no se están tocando. Sí. Y... pequeña pausa. Dale. Se desconectó ese micrófono. Me gustaría justo como darle importancia a lo que estás haciendo, a la voz que estás trayendo. La verdad es que estos temas son muy cotidianos el día de hoy, pero pues hasta las mujeres está como, ay, tu dildo y como esta normalidad, ¿no? Entonces me gusta que traigamos esto a la mesa y no solo me gustaría hablar de la pornografía, que ya nos explicaste un poquito de todo el tema químico, emocional, relacional, sino también me gustaría entender un poco como cuál fue tu visión sobre la pornografía, las relaciones y pues supongo, ahorita tienes novia, entonces supongo que, o sea, ¿cómo es este futuro para una persona que fue o que tiene un tipo de adicción a la pornografía y cómo sería trasladado a tener una relación sana para futuramente casarte, ¿no? Sí, bueno, pues obviamente para mí fue como, Dios, tú creaste el sexo, ¿no? El mundo tuerce el sexo, la iglesia lo avergüenza o lo esconde, pero Dios lo celebra. Entonces fue como, Dios, tú lo creaste, lo celebras, es bueno, ¿sabes? Es como... Si él lo celebra, yo también. Yo también. Yo celebro. Nosotros celebramos, si Dios hizo el sexo, nosotros lo celebramos. De forma sana. De forma saludable. De forma saludable. Y dije como, Dios, ¿cómo lo creaste? ¿Por qué la Biblia dice cosas? ¿Por qué dice no tener sexo antes del matrimonio? ¿Sabes? Es como, ¿por qué? O sea, porque de la nada Dios dijo, ay, quiero que sufras y pues ya te voy a poner aquí esto y ya ni modo, ¿te aguantas? No. Hay un porqué. Y me encanta que los porqués ya están llegando a la ciencia, ¿sabes? Me encanta. Y eso es algo padrísimo porque es como, oh, Dios dijo esto porque Él nos creó y Él nos creó con la complicidad de persona que somos, ¿sabes? Como emocionalmente, mentalmente, psicológicamente, físicamente, espiritualmente. Todo eso lo creó Dios y Él lo conoce perfecto. Nosotros lo estamos descubriendo. Claro. No es que lo estamos creando, descubriendo. Entonces... me encanta eso. Sí. Pueden entender eso, creo que también en esta plataforma lo que buscamos es hacer eso, o sea, descubrir qué es lo que Dios creó, qué es la realidad, qué es lo que Dios hizo, y nosotros experimentamos de que el cuerpo y la mente, pero cómo se correlacionan esas dos cosas, y creo que eso es lo que nosotros buscamos hacer aquí, o saber de que, ok, cuál es la realidad y cómo debo de vivir esa realidad, cómo la voy a descubrir. Sí. Y por eso me encanta como lo que estás diciendo, porque anhelamos llegar a eso. O sea, creo que absolutamente nadie sabe absolutamente todas las cosas. Sí, ¿no? Todos estamos en el camino de descubrirlas y por eso también me encanta como iniciaste ahorita diciendo como esta actitud de aprendiz, porque creo que necesitamos todos entender que necesitamos aprender quiénes somos, a dónde vamos, cómo funcionamos, cómo funciona el sexo, como dijiste ahorita, ¿qué onda con el sexo? Y volver a replantearnos, y como dijiste también, yo siento como medio un resumen de lo que estás diciendo, de informarme realmente, o sea, no de lo que dijo TikTok, no de lo que la ciencia, ¿qué dijiste? ¿Propaganda? Ciencia propaganda. O popular. O popular, sino la ciencia ruda, o sea, que yo sé que no es tan fácil, o sea, sé que no es tan sencillo, pero sí es bueno ir más profundo, entonces neta que me encanta eso que estás diciendo y sí quisiera como que nos dijeras, ok, ¿cómo se ve el sexo? De que, ok, ya nos quedó muy claro que nos hace daño, ¿no? El tema de la pornografía, lo que sucede en la cabeza, lo que sucede en nuestras relaciones, lo que sucede en forma integral, ¿no? En nosotros. ¿Y qué onda con el sexo? ¿Lo puedo tener con quien sea?
¿Tú qué opinas? Ok. ¿Qué dice Dios de eso, no? Sí, bueno, Porque justo... ya tiene novia, entonces se cree mucho. Claro que no. Se cree mucho. Es muy padre, es una etapa increíble. La verdad, sí. verdad. Me encanta, la verdad, sí. Tengo ese Bueno, obviamente, como dijiste, ¿no? Somos aprendices de Jesús. Sí. Y siempre, como cristianos, tenemos este eslogan de ¿qué haría Jesús? What would Jesus do? ¿No? Pero está mal hecha esa pregunta. No es ¿qué haría Jesús? Es ¿qué haría Jesús si fuera yo? En el contexto en el que vivo, en la ciudad donde vivo, en la época donde vivo, con familia, si estás casado, con hijos, sin hijos, porque Jesús, nosotros no somos un rabí de hace 2000 años que hizo un voto de celibato. No somos eso, ¿sí? Entonces, somos diferentes, pero ¿qué haría Jesús si fuera nosotros? Claro. En el contexto en el que estamos, como las personas que somos. Y bueno, obviamente la Biblia dice, ¿no? No tengas sexo antes del matrimonio. Y es como Jesús habla mucho sobre esto. Y es como, wow, ok, ¿por qué? O sea, quiero saber por qué. Quiero entender el por qué. No nada más, eso dice la Biblia, pum. Sino, ¿cuál es la interpretación correcta? ¿Cuál es el corazón de Dios con eso? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Sabes? Y me encanta una analogía que es muy padre que escuché de un psicólogo que se llama Matthias Barker, que es buenísimo, pero bueno, él dice, ¿no? Como imagínate que, pues yo toco la guitarra, ¿no? Imagínate que te doy, Vale, una guitarra. No sé si tocas la guitarra. ¿Toqué? ¿Fue un trauma? Okay. digamos que no tocas para nada, ¿no? Que nunca en tu vida has tenido una guitarra. Ajá. Entonces agarras la guitarra y te digo, toma, eres libre, Vale, libre de tocar lo que tú quieras. Puro ruido. Es como, ok, y horrible todo. Ruido. Porque no sabes cómo tocar, ¿no? Claro. Necesitas límites y necesitas lineamientos Wow. para aprender a tocar la guitarra, ¿sí? Es como primero empiezas en ciertos límites, como, vas a aprender a tocar do, vas a aprender a tocar sol, aquí son las posiciones. Y digamos que ya llevas 10 años tocando la guitarra con límites. A leer la partitura, sí. Ajá, y empiezas a expandir esos límites poco a poco. Y entonces ya llego y ya, no sé, tocas como Slash, así, ¿no? Todo increíble. Y te digo, toca la guitarra, eres libre de tocar lo que quieras. Y vas a tocar la guitarra increíble, hermoso, va a ser como, wow, porque ya sabes tocar la guitarra. Wow. Con la sexualidad decimos, libertad sexual, eres libre de hacer lo que quieras. Pero, ¿sabemos cómo? No. Wow. Y entonces vamos y entonces tenemos sexo con quien sea y entonces se convierte en un performance y es que tengo que hacer esto para que no se vaya porque si encuentra alguien que hace esto mejor que yo, entonces se va a ir y entonces se convierte en algo que no es amor, que simplemente es como, bueno, no es, se convierte en algo tóxico, la verdad. Sí. ¿Y por qué el matrimonio? Porque el matrimonio es un pacto de amor en el que estamos diciendo, te elijo en las buenas y en las malas, ¿sabes? Lo que siempre dicen en todos los matrimonios, en todas las bodas, que es como hasta que la muerte nos separe y como en la enfermedad y en la salud y todo eso, estás haciendo un voto, estás haciendo una promesa, un pacto de amor en el que dices, no me importa si tienes estrías, no me importa si te haces gorda después, o, ¿sabes? No me importa, te amo. Si te pones pelón. Sí, o no me importa si eres un señor flácido después, ¿sabes? Es como, no me importa nada de eso. Y si te enfermas, lo que sea, es como, decido amarte y estar contigo. Ay, un pacto de amor. Dentro de ese límite, de ese pacto de amor, puedes experimentar una sexualidad más libre que cualquier sexualidad que te venga al mundo. ¿Por qué? Porque no se trata del performance ni de qué también lo haces, se trata de que ya puedes ser completamente vulnerable con esta persona, que obviamente lleva tiempo, no es desde la primera. Puedes ser completamente vulnerable con esta persona, confías en la persona, tienen un pacto de amor en el que pueden ser libres. Pero requirió ciertos límites, ¿no? Como voy a aprender a conocerte primero, antes de casarnos, quiero casarme contigo, no sé. Y entonces vas expandiendo esos límites mientras vas creciendo en la confianza hasta que llegas al clímax, que es, ok, hicimos este pacto de amor, ya somos uno. Y entonces somos uno físicamente. Tenemos sexo, ¿sabes? ¿Por qué? No es tenemos sexo para amarnos, sino porque por el hecho de que nos amamos y de que hicimos este pacto de amor, tenemos sexo. Es una expresión de nuestro pacto de amor. Wow. Sí, y eso me encanta a mí y eso es lo que yo quiero vivir en mi vida. Digo, si yo no fuera cristiana y te escuchara, que ahorita la verdad es que yo te estoy tratando de escuchar como si no fuera cristiana. Sí. O sea, que tratando como de pensar y racionalizar cosas. Como que lo que has venido construyendo ahorita, digo, dude, me hace sentido.
O sea, me hace sentido que si la pornografía causa esto porque no hay intimidad, y si la masturbación causa esto por bla, 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 si estoy haciendo de alguien un objeto para mi placer y por eso después se convierte en dañino, me hace todo el sentido que la forma natural y básica para que funcione de forma saludable y disfrutable sea a través de un pacto. Sí. O sea, de yo me comprometo contigo. Sí. O sea, me comprometo contigo a cuidarte y amarte. Y, por ejemplo, lo que tú decías de que también, o sea, decías ahorita, no me importa si estás gorda después y bla, bla, bla. Sí. Dude, si yo te amo, me voy o sea, me voy a concentrar en que también tú seas la mejor versión, Claro, ¿sabes? claro, sí. O sea, no te voy a dejar que te hagas gorda, no porque no te quiera, sino porque yo me voy a esforzar por cuidarte, ¿sabes? Entonces siento que luego incluso puede suceder en los matrimonios que cada vez de que se van, de que, dude, ¿qué te pasó? ¿Te casaste? Porque te ves peor, ¿no? O sea, de que... Sí. Pero quizás no se están amando. Claro. Quizás no se están Muy cuidando, buen punto. ¿sabes? Sí. Entonces, digo, yo no estoy casada, qué sé yo. ¿Y yo? Aspiro a tener esa sabiduría en la práctica, pero me hace todo el sentido de decir, ok, si la sexualidad es tan abrasiva fuera de los límites, la forma en la que puedo preservarlo es a través de límites de pactos. Ok, si no quieres ser cristiano y dices, no entiendo ni quién es Jesús, yo te súper comprendo, pero entonces nada más hay que decir, ok, sí va a tener que ser a través de un pacto y va a ser a través de que alguien que lo entienda y alguien que se comprometa, porque si no estoy poniendo en riesgo mi integridad. Sí. Sí, algo que explicaban mucho en MXSM, porque yo estuve en la escuela de Betel, pero acá era como, explicaban las relaciones sexuales como cuando tú tienes una hoja en blanco, así una hoja carta, y le pones Prit, y pegas esa hoja con otra hoja, y la dejas un ratito secando. Al momento de desprender, parte de una de las hojas cartas se queda en la otra, y parte de las otras se queda en la otra. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a integrar esta parte de la sexualidad, pero de forma responsable? Pues uno, lo dijiste perfecto, creo que es a través del matrimonio, y no porque solo seamos cristianos, sino porque es un lugar seguro en el que tú vas a llegar y vas a decir, aquí voy a ser yo 100% y esa persona va a ser 100%, y tenemos el compromiso y la responsabilidad de amarnos. Y hoy en día pasa mucho eso, ¿no? Yo tengo amigas que vienen, dude, o sea, siento que me estoy deprimida porque empecé a acostarme con esta persona o me empecé a masturbar, y entonces realmente dejas partes de ti. Claro. Impregnadas en la otra persona. Es que si tan solo de salir con alguien y compartir mucho con alguien se te empieza a pegar ese algo de ese alguien. Claro. Ahora, imagínate si lo llevas a un nivel tan intenso como una unión como física, pero que hay algo... ¿Tú nos podrías decir algo de eso? ¿Hay algo espiritual detrás de esta? Sí, obviamente sí. Bueno, me encanta más que nada la perspectiva de los católicos sobre esto, que creo que es algo que hemos perdido mucho como protestantes. Y esto es que, bueno, obviamente tienes un buen de místicos y de monjes y monjas del año 1500, no sé qué, así, ¿no? Claro. Y todos tenían esta teología o esta forma de ver el sexo que era una sombra de nuestra unión con Dios. Y a mí me encantó eso, porque es como, wow, eso es súper profundo, porque te está diciendo como de, no te está diciendo que tienes sexo con Dios, por favor, hay que aclarar eso. El disclaimer ahí. Sino que lo que te está diciendo es como, por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaba el templo, ¿no? Y el tabernáculo y todo eso, que era una sombra del que está en el cielo. Sí. Es lo mismo cuando te casas y eres uno con tu pareja, literalmente, espiritualmente te haces uno con esa persona. Sí. Y es como esta sombra de nuestra unión con Dios. Por eso Jesús dice que el esposo ama a la esposa como Jesús ama a la iglesia, ¿no? Y viceversa. Es como esta cosa de vamos a entregarnos el uno al otro. Y me encanta eso porque obviamente está pasando algo espiritualmente súper cañón, súper fuerte, que es como de, oye, o sea, hicimos este pacto de amor y ahora lo consumimos siendo uno físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Y entonces te voy a cuidar como a mí mismo. Pero para esto tengo que aprender a amarme a mí también, ¿sabes? Como Jesús me ama. No amarme como el individualismo de hoy en día me está diciendo, sino como Jesús me ama. El amor propio, ¿no? Ajá, es como, sí, amor propio, 100%. Pero ¿cómo me ama Jesús para amarme
a mí mismo de una forma saludable y no de una forma narcisista o egocéntrica. Exacto, me encanta. Sí, entonces es como esta cosa de, ok, ya somos uno y te voy a amar así, ¿sabes? Te voy a amar como Jesús ama a la iglesia. Y está pasando algo espiritual, ¿por qué? Porque, o sea, imagínate, físicamente estás haciendo algo, pero espiritualmente se están juntando esos espíritus también. Y es como estamos haciendo esta unión. Y obviamente cuando haces eso fuera de un pacto de matrimonio, pues, y después te separas de la persona, es como, o sea, es una separación de espíritu horrible que duele muchísimo. Aunque quieras decir solo es sexo ya, o sea, tienes que llegar a tal punto de estar tan anestesiado de todas tus emociones para verlo como solo sexo ya. Y lo sabes muy bien, es como necesitas, o sea, de verdad cuando te separas es algo que duele muchísimo. Y para lo que no estamos creados, ¿sabes? Entonces, obviamente no todos los matrimonios son perfectos, ningún matrimonio es perfecto, no todos son saludables, pero se puede trabajar en que tu matrimonio sea saludable, en amar a tu pareja como Jesús ama a la iglesia, o la iglesia como Jesús como la iglesia ama a Jesús. Y entonces empiezas a tener una relación saludable donde en verdad estás disfrutando una libertad sexual, porque no es libertad sexual de con quien quiera, como quiera, sino libertad sexual de soy libre aquí, ¿verdad? Soy libre de ser yo. Sí. Esa es libertad real. Sí. Libertad real no significa que no tienes límites. Porque que hagas lo que quieres. Ajá, porque es como, no sé, por ejemplo, digo, yo soy libre de manejar como yo quiera. Y entonces me salgo aquí, no respeto ningún semáforo, ningún límite, me voy a morir. O sea, te van a multar, te van a hacer torito. En algún momento voy a chocar con algo o con alguien, ¿sabes? Hay límites, pero dentro de esos límites existe la libertad. No existe una libertad sin límites. Wow, me encanta. Totalmente. Y es que es lo que realmente nos hace libres. O sea, pienso en, sí, no es libertad de que que puedo hacer todo lo que yo quiero, sino cómo puedo disfrutar de eso que sí puedo hacer. Claro. Porque qué tal que, sí, puedo acostarme con 40 viejas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Sí, de que así lo dirían, no sé, que yo me puedo acostar con 40 viejas. Y tú de que, ok, ¿te sientes paz cuando llegas a tu casa? O sea, ¿cómo? Abajo, o sea, también. También. Perdón. No, está bien, no cortes. O sea, está muy cañón. ¿Cómo? Pues sí, o sea, como, güey, también siento que ya no disfrutas de la misma forma que si lo haces con 3 a que si lo haces con 100. Sí, o sea, ¿cómo guardas esa intimidad? O sea, ¿cómo la administras, dude? O sea, siento que es mucho para administrar y aunque digamos que sí, que, ok, tienes libertad de hacer todo lo que tú quieras, pero realmente internamente te empiezas a hacer esclavo para disfrutar de eso y no hay gozo y no hay paz y no hay... Sí, puedes hacer, pero no puedes disfrutar. Sí. Claro, y vivimos en una cultura que todos es como, sé líder, y todo es como, todos somos líderes. Sí. Pero la verdad es que todos seguimos algo, todos estamos siguiendo algo y a alguien. Seas CEO de no sé qué, seas el líder de no sé qué, estás siguiendo a alguien. Todos estamos siguiendo algo a alguien. Sí. Y tienes que decidir qué vas a seguir. ¿Vas a seguir una cultura que te dice, estoy en libertad, pero que en realidad ya nos estamos dando cuenta que no, y que está esclavizado a un buen de adicciones, a un buen de cosas que, pues literal, lo que ustedes nos estaban diciendo el otro día, a mi mamá y a mí cuando estaban contando el podcast, de cómo la salud mental está bajando muchísimo. ¿Y es por qué? Porque todavía tenemos esta ilusión de que el consumerismo es la felicidad, de que entre más mejor. Y es como, no, es como, ¿cómo puedo disfrutar el hoy y el ahora y disfrutar los ritmos lentos de la vida real? No los ritmos rápidos de TikTok y, todo rápido, ¿sabes? Es como... ¡Ay, qué poético! Es como puedo disfrutar los ritmos. Me encanta creo que es en Nueva Traducción Viviente o The Message, creo que es en una traducción de la Biblia que dice, aprende los ritmos de la gracia. Los ritmos que no son forzados. Sí, no, son salmos, ¿no? ¿Es un salmo? Salmo 127. No me acuerdo qué versión es ni qué salmo es, pero me acuerdo que me gustó mucho eso porque es como, aprende los ritmos no forzados de la gracia. Ajá, sí. Ajá. Sí, es salmos. Me encanta. Sí, porque creo que también, lo que decías, estos ritmos de la vida y cómo hacia dónde nos está llevando todo y hacia dónde apunta todo y en la velocidad que tiene que estar todo y cómo tengo que adquirir placer y felicidad todo el tiempo. Sí. Y es como que no entiendes de que, como decías, la música es súper disfrutable, pero tiene esos
sus límites y sus espacios de silencio. Sí. La música, si no tiene silencio, es ruido. Sí. Entonces, necesita esos puntos de silencio para que pueda tener un ritmo saludable. Y creo que hay veces que nos falta mucho como sociedad decir, me voy a detener, voy a meditar, contemplar y ver qué tanto lo que yo he creído y de lo que he abrazado es real. Sí. Me encanta. Sí. Y la verdad es que siento que podríamos seguir horas y horas y horas, porque la verdad es que nos encanta tenerte aquí. Gracias. Queremos invitarte, queremos hacer un espacio para que puedas contarnos más, porque siento que, insisto, parte de lo que estamos haciendo es traer temas urgentes y relevantes a la mesa, y creo que este es uno de ellos. 100% sí. Si nos pudieras resumir en una frase, iba a decir un versículo, en un párrafo, ¿cómo es que tú crees que la realidad y la parte de la mente convergen en este tema que acabamos de platicar? ¿Qué? Está en rojo. Está en rojo. Sí, pero creo que todavía sigue funcionando. O sea, tiene poca pila, pero sigue funcionando. Ok. O sea, de que cerramos ya, Sí. ya casi. Era eso, ¿no? ¿Cuál era Sí. la última pregunta? Sí, ajá, A ver, de... tú empieza. Bueno, no, yo iba a decir. Y pues nada, estamos muy agradecidos de que estés aquí. Podemos pasar horas platicando de esto. La verdad es que me encanta que estés aquí porque son temas urgentes a la mesa y es algo de lo que, pues, es por lo que estamos haciendo esto, ¿no? Sí. Y te invitaremos próximamente, por supuesto, que Gracias. tenemos muchas dudas, muchas preguntas. Y la última pregunta que te queremos hacer Es, ¿cómo crees que tú, o sea, cómo resumirías, más que nada, el tema, si la salud sexual se encontrara en este punto medio, donde están los temas como del espíritu y los temas de la mente, y aquí se encuentra la salud, ¿cómo converge? ¿Cómo se puede unir la sanidad sexual entre lo espiritual y las cosas como de la mente, como las cosas más prácticas? ¿Cómo lo unirías tú? Ok. Está complejo, Está compleja la pero es pregunta. como un resumen de lo que hemos estado hablando ahorita, básicamente. Y ya lo dijimos un poco, solo queremos entender cómo tú lo pones en práctica. Ajá. Ok, bueno. ¿Cómo lo pongo en práctica? Eso me gusta. O sea, sí, puede ser un poco cómo lo pones en práctica, porque sí hablamos mucho como del tema espiritual que tú ya nos hablaste, como la parte de tus valores, como del tema relacional, que yo lo veo como un tema más espiritual, ¿no? Porque distorsiona toda tu realidad. Sí. Pero también como el placer que esto genera. Ya se te acabó la pila. ¿Cómo pondrías ese intermedio entre la realidad y lo mental? Sí, pues bueno, creo que para mí es mucho como regresamos, ¿no? A ser aprendiz de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos como la Biblia es un manual de la vida y no sé qué. Y es como, sí, pero no somos máquinas, ¿sabes? Es como, somos mucho más complejos que para tener un manual. Y TikTok dice... Sí, TikTok dice. Y es más como Jesús sabe mi realidad como persona. Wow. Y entonces como me someto a lo que Él quiere para mí, no porque le tenga miedo, sino porque sé que es bueno y que lo que Dios quiere para mí es lo más bueno en la vida, ¿sabes? Es como, quiere que disfrute la vida al máximo. Por eso existen los límites y lineamientos que pone, no para hacerme sentir mal y para que yo sufra. Entonces es como, ok, ¿cómo disfruto la vida de esa forma? Y obviamente mentalmente pues tienes un buen de cosas que pasan. Hay codependencia, hay depresión, ¿sabes? Un buen de cosas que suceden, la forma de... También estamos hablando un poco de eso, de cómo cosificamos a otras personas, todo eso. Y nos damos cuenta que si nuestra vida sexual no está saludable, que es algo muy importante de nosotros como personas, nuestra mente no va a estar saludable y nuestro espíritu tampoco. Entonces es como ¿cómo podemos a partir de hoy empezar a aprender qué es sexualidad saludable? ¿Cómo podemos vivir prácticamente en esa sexualidad saludable? Que para mí se ve siempre estar como viendo mis límites con Dios, ¿sabes? Como, no de, a ver hasta dónde llego, sino como de lo que les había dicho. ¿Qué tipo de hombre quiero ser? Quiero ser un hombre que conecta. Quiero ser un hombre que está presente, ¿sabes? No quiero ser un hombre que está desconectado y que siempre está pensando en el futuro y que no conecta con nadie, no. Quiero ser un hombre que conecta, que con su esposa va a conectar y estar presente e intencional como Jesús conmigo. Padrísimo. Y entonces, si quiero hacer eso, ¿qué me va a ayudar a hacer eso y qué no me va a ayudar a hacer eso?
Así es como yo lo hago prácticamente como, o sea, en mi cerebro eso es lo que yo pienso, ¿no? Y es como que lo que me va a ayudar es poner estos límites. Ahorita no vamos a hacer ciertas cosas, ¿no? Claro. Porque eso se hace dentro del contexto de matrimonio para mí, porque es donde quiero conectar contigo en una relación de pacto, ¿no? Y sí, de ahí podemos ir como a 1000 cosas. Sí, Claro. me Pero sí. encanta. Me encanta, la verdad es que me encanta, creo que lo diste así en el clavo y fue un muy buen resumen del episodio y te digo, nos encantaría volver a tenerte aquí para que pudiéramos como seguir explorando esta parte sí. y profundizando en los temas que dijimos. Sí, gracias. Me encantaría, gracias por invitarme y por la Estamos confianza. felices. Brindemos por última vez porque si ¡Salud! él celebra la ¡Salud! sexualidad, nosotras también. Gracias y Gracias esperamos. por acompañarnos, sigan a Johnny en sus redes sociales, Sí. las vamos a poner aquí abajo. Y pues igual, si tienen más dudas, tiene muchos videos que pueden ilustrarlos al respecto, tiene mucha información, mucha carnita que les va a servir como para entender un poco más de lo que hablamos el día de hoy. Y pues nada. Gracias. Bye. Bye.